¿Cómo están, comunidad del último huésped? Un saludo a todos los que me escuchan esta ocasión. Me llamo Fabián y crecí en un pueblo que ya no se parece en nada a lo que era antes. Cuando yo era joven, no había tantas casas como ahora. Lo que hoy está lleno de techos y bardas, antes eran huertas o terrenos vacíos. No había calles pavimentadas ni autos estacionados en cada esquina. En ese tiempo era raro ver un coche. Todo se hacía a pie o en bicicleta. Algunos todavía usaban caballo y yo era uno de ellos. Tenía dos, pero el que más usaba era Mamut. Un caballo negro grande de cuerpo fuerte y mirada noble. Muchos lo reconocían por cómo caminaba y hasta le echaban cumplidos. Decían que parecía de rancho grande. A veces era algo terco y no le gustaban los caminos enlodados, pero siempre me respondía cuando más lo necesitaba. Era mi compañero fiel. Con él iba al pueblo vecino. Subía a la sierra cuando necesitaba traer algo de allá y me movía entre los sembradíos como si fuera parte del paisaje. A veces en las tardes paseaba con mi hijo. Tenía 6 años y le gustaba ir sentado delante de mí. Le agarraba fuerte la cintura y nos dábamos la vuelta por el pueblo. Mi esposa no era fan de los caballos. Decía que le daba miedo subirse, aunque Mamut era manso. Así que casi siempre era yo el que lo montaba. Mi vida en esos días era tranquila. Me alcanzaba para vivir bien. No tenía lujos, pero tampoco me faltaba lo necesario. En algunas ocasiones, mientras andábamos de regreso a casa, me pasaron cosas que todavía me cuesta entender. Y no hablo de la noche ni de caminos oscuros. A veces era en pleno día. Allá se hablaba sin pena de cosas raras. Desde niño escuchaba historias de apariciones y luces extrañas. En mi familia no era un tema prohibido, al contrario. Nos contaban muchas cosas y yo crecí acostumbrado a ese tipo de relatos. Una de las primeras cosas que me pasó fue una tarde cuando regresaba del río. Iba solo. La tierra estaba seca y el sol comenzaba a bajar. Entre los árboles vi una luz. Al principio pensé que era un reflejo o alguien con linterna. Pero no, era una bola de fuego. Se movía rápido entre los troncos, como si tuviera vida. Lo más raro fue que parecía flotar. Las llamas se agitaban arriba de la esfera como si hubiera viento, pero no había nada de brisa. Mamut empezó a ponerse inquieto. Caminaba más lento y tiraba la cabeza hacia un lado como si no quisiera mirar. Yo me quedé quieto. La bola se acercó un poco y luego se fue hacia otro lado. No dejaba rastro ni quemaba nada a su paso. Solo se deslizaba entre los árboles como si conociera el camino. Esa fue la primera vez que vi algo así. Otra vez me pasó algo cuando fui a dejar un encargo a un pueblo vecino. Mi esposa vendía carne de puerco y de vez en cuando me tocaba llevar algunos pedidos. Ese día me tocó salir temprano. Fui en Mamut como siempre. Me gustaba más tomar el camino viejo que atravesaba los árboles. Era más corto y no pasaban carros. Solo gente del pueblo lo usaba. Ya venía de regreso. El sol todavía no se ocultaba del todo, pero ya se notaba el cambio de luz. Entre los árboles de un lado del sendero vi algo raro. Era como un bulto. Al principio no le di importancia. Pensé que era un costal o alguna rama caída. Pero al acercarme me di cuenta que tenía forma de persona. Estaba agachado, como si se fuera a lanzar o como si estuviera a punto de correr. Lo extraño era que estaba encima de un árbol bajito, trepado como si nada. Me detuve. Mamut empezó a moverse de lado a lado. Le hablaba bajito para calmarlo, pero no dejaba de patear la tierra. Yo me quedé mirando esa figura. Era oscura y no se movía. Pensé que tal vez era alguien conocido. Ahí nos conocíamos todos, así que le hablé. Le dije buenas tardes. Le pregunté si necesitaba algo, pero no respondió. No se movía ni un poco, como si no respirara. Entonces dudé. Pensé que tal vez no era una persona,
Tal vez era solo un montón de ramas acomodadas raro. Pero cuando estaba a unos metros, vi cómo la figura giró la cabeza hacia mí. Así, sin mover el cuerpo. Solo volteó la cara. No pude ver sus ojos, pero supe que me estaba mirando. Se me enchinó la piel. Mi animal empezó a echarse para atrás. Estaba inquieto. Yo sentí algo raro en el estómago. No era miedo como tal, era incomodidad. Porque la forma en la que esa cosa estaba trepada no era normal. No era como alguien escondido, era como un animal, pero con cuerpo humano. No se bajó del árbol, no hizo nada más, solo me miraba. Yo no quise quedarme a ver qué seguía. Le di un golpecito leve a Mamut y seguimos avanzando. No volteé ni una sola vez. Llegué a casa como si nada. No le dije a mi esposa. Pensé que tal vez me había confundido, pero no lo olvidé. Este tipo de cosas no solo me pasaban a mí. En el pueblo era muy común que la gente hablara de esas experiencias sin pena. No se escondían ni lo contaban como chisme. Lo decían con la seriedad de quien narra algo que vivió. No era como ahora que todo el mundo quiere buscarle explicación o burlarse. Antes, si alguien escuchaba algo raro o veía algo que no era normal, lo contaba en la tienda, en la plaza o cuando se juntaban a tomar café. Era parte de la vida, como si allá en esos cerros y entre las huertas siempre hubiera algo más. Un compadre mío que vivía al otro lado del río, una vez me contó algo que me dio vueltas en la cabeza por varios días. Dijo que una tarde se le hizo tarde buscando leña seca. Ya se sentía el frío de la noche bajando. Estaba solo, caminando entre los árboles. Cuando iba de regreso empezó a escuchar un llanto, no muy fuerte pero constante, como si alguien estuviera sufriendo. Lo primero que pensó fue que tal vez era alguna mujer que se había perdido o alguien que se había lastimado. Pero cuando puso atención se dio cuenta que el llanto no era normal. Dijo que tenía algo raro. Sonaba como mujer pero también como animal. Como si el sonido viniera de una garganta rota. Era un lamento que se te metía en el cuerpo y te dejaba tenso. Dijo que se detuvo un momento pensando en ir a ver, pero algo le dijo que no se acercara. Y no era miedo, era como una advertencia que sintió en el estómago. Agarró la leña que ya traía y se regresó por el mismo camino, sin mirar hacia los lados. Solo caminó hasta que volvió a ver las primeras casas del pueblo. Mi compadre es un hombre serio. Nunca le gustó exagerar ni inventar cosas. Por eso cuando lo contó, todos le creímos. Otra historia que me marcó fue la que me contó la esposa de un conocido. Ellos vivían cerca de la calle de los Mangos, donde todavía había árboles grandes antes de que pusieran casas. Ella estaba lavando los trastes una noche. Dice que eran como las 8 y que su esposo ya se había metido a bañar. De pronto escuchó una risa. Al principio pensó que era un niño jugando afuera, que tal vez se había colado al patio como luego pasaba. Pero cuando salió a mirar por la ventana no vio a nadie abajo. Levantó la mirada y fue cuando se dio cuenta. Había una figura pequeña en una de las ramas del árbol de mango. No era más grande que un niño de unos 6 o 7 años. Estaba encogido, como agachado. No se movía. Lo más raro fueron los ojos. Le brillaban. No como cuando la luz se refleja. Dice que era un brillo diferente, como si le saliera de adentro. Ella se quedó paralizada. Aseguraba que el ser solo la miraba. No hizo nada, solo estaba viéndola. Entonces ella reaccionó y se metió corriendo a la casa. Cerró la puerta con seguro y no volvió a mirar por la ventana en toda la noche. Lo raro fue que no había ningún niño viviendo cerca. Sus hijos ya eran grandes y no había vecinos con niños chicos en esa cuadra. Y además, ¿quién sube a un árbol de mango en la noche? Ella nunca había contado algo así. Era una mujer tranquila y callada, pero esa vez se notaba que estaba nerviosa. Historias así se escuchaban seguido.
Yo creo que ese pueblo siempre tuvo algo especial, algo escondido entre los árboles, en los senderos o en los terrenos que ahora ya están llenos de casas. De todos los aparecidos que se mencionaban en el pueblo, uno con el tiempo se volvió el más conocido. Algunos lo llamaban el hombre descalzo. Otros solo decían que era el que caminaba en la orilla del río. No se sabía bien de dónde venía ni a dónde iba, pero varios aseguraban haberlo visto, sobre todo los campesinos que trabajaban lejos de la zona principal del pueblo. Nunca aparecía cerca del templo ni de la plaza, siempre en los bordes, en los caminos de tierra o cerca de las huertas. La primera vez que se supo de ese ser fue por un señor ya grande. Vivía solo desde hacía años, no muy lejos del río. Su esposa había fallecido cuando su hijo era todavía joven. Desde entonces él se dedicaba por completo a su parcela. Era un hombre flaco, moreno y callado. Siempre se le veía con sombrero, cuidando la milpa o dándole vueltas a la tierra con su hijo. Algunos decían que era algo chismoso, que exageraba cuando hablaba. Pero yo lo conocía desde chico, y para mí solo era un señor mayor que hablaba más porque estaba solo. Una tarde, mientras trabajaba con su hijo en la parte baja de la huerta, vio a alguien caminar del otro lado de la cerca. No era raro que pasara gente. A veces cruzaban por ahí para cortar camino hacia el pueblo vecino. Pero esta vez algo le llamó la atención. El hombre que caminaba era alto, más de lo normal. Llevaba un sombrero de palma como los que se usan en el campo, pero la ropa era blanca y estaba muy sucia, como si se hubiera revolcado en el lodo. Tenía la camisa desgarrada y el pantalón lleno de manchas que no se veían recientes. Él se quedó mirando. Pensó en saludar. Le habló, pero el hombre no respondió. Solo siguió caminando. Dijo que le pareció extraño porque no reconocía la forma de andar. No era como la de alguien del pueblo. No cojeaba, pero caminaba raro, como si cada paso pesara más que el anterior. Cuando bajó la vista fue que se dio cuenta de algo que hasta ahora no puede olvidar. Aquel hombre iba descalzo. Y no era que solo no tuviera zapatos. Tenía los pies en mal estado, muy maltratados, como si hubiera caminado sobre espinas o sobre vidrio molido. Los tenía rojos, hinchados, con las uñas oscuras y partidas. Parecía no dolerle, pero se veía muy mal. Intentó hablarle de nuevo pensando que tal vez necesitaba ayuda, pero no hubo respuesta. El señor nunca volteó. Solo caminó derecho por la orilla del terreno hasta que desapareció entre los árboles. Desde entonces empezaron a surgir más historias parecidas. Personas que decían haberlo visto en caminos vacíos, cerca de pozos o entre los surcos. Siempre descalzo, siempre con la ropa sucia y el sombrero puesto. Algunos aseguraban que si lo veías más de una vez, algo malo te pasaba. No faltó quien dijera que era un espíritu o un alma en pena, pero nadie sabía con certeza. Los rumores sobre el hombre descalzo empezaron a tomar más fuerza. Hubo un caso que todos recordaban, el de Rodolfo. Un hombre de alrededor de 40 años que era bien conocido por su manera de ser. No era malo, pero sí algo vago. Le gustaba tomar. Casi todos los días se le veía con su botella, sentado en la banqueta de alguna casa ajena, riéndose fuerte y hablando cosas sin sentido. Era inteligente para eso. Nunca se quedaba en su casa a tomar. Sabía que su mujer no se lo iba a permitir. Decían que si ella lo encontraba bebiendo en su patio, era capaz de aventarle agua caliente. Algunos decían que ya lo había hecho más de una vez. Por eso él prefería irse a las orillas del río o sentarse donde supiera que nadie lo iba a interrumpir. A veces en casas abandonadas, otras en los caminos donde no pasaba mucha gente, acompañado y también solo. Esa noche estaba como siempre, algo mareado, pero no perdido. Él mismo contaba que todavía caminaba derecho. Lo que sí es que estaba enojado. Había apostado una gallina y la había perdido. Eso era lo que más le preocupaba.
Sabía que cuando llegara a su casa su esposa se iba a dar cuenta. Y no por la gallina en sí, sino porque ella siempre estaba pendiente de lo que él hacía. Así que iba renegando solo, hablando en voz baja mientras caminaba por un sendero cerca del río. En ese tiempo no había alumbrado público por esa zona, pero era noche de luna. El camino estaba iluminado solo por la luz blanca que se colaba entre las ramas. Rodolfo decía que escuchaba sus propios pasos sobre la tierra seca. A unos metros delante de él iba caminando un hombre. Tenía la espalda ancha y el paso lento. Iba vestido de blanco, pero su ropa se veía sucia, manchada. Rodolfo no lo reconoció de inmediato. Pensó que era alguien del pueblo, así que al llegar a su altura le habló. Le dijo buenas noches, pero el hombre no respondió. Eso fue lo que no le gustó. Rodolfo era terco y cuando alguien no le respondía sentía que lo estaban desafiando. Así que tomó una piedra del suelo y se la aventó. No al cuerpo, sino a los pies. Pero la piedra rebotó cerca sin que el hombre se inmutara. Fue ahí cuando notó algo raro. A pesar de la luz clara, los pies del hombre se veían muy oscuros, demasiado. Su piel era blanca, pero los pies parecían cubiertos de hollín. Y además iba descalzo, totalmente descalzo sobre el camino de tierra y piedras. Rodolfo volvió a hacerlo. Tomó otra piedra y la lanzó igual. Ni así volteó el hombre. Entonces se enojó más. Le preguntó en voz alta quién era y por qué no hablaba. Se agachó para tomar otra piedra, esta vez más grande, con toda la intención de lanzarla fuerte. Pero no alcanzó a hacerlo. Justo cuando alzó el rostro, el hombre descalzo se le fue encima. No caminó ni corrió, solo lo tenía enfrente de un momento a otro. Dijo que lo empujó con tanta fuerza que cayó contra el alambre que rodeaba un viejo tronco. El golpe fue seco, sintió como si le hubieran aventado todo el cuerpo de un jalón. El tronco se venció con el impacto y se vino abajo haciendo un ruido que rompió el silencio del campo. El alambre le rasgó la camisa y parte del brazo. Pero eso no fue lo peor. Dice que no pudo ver el rostro del hombre. Todo era sombra. Solo veía la silueta alta y encorvada que lo mantenía tirado. Pero lo que no olvida es que mientras se revolvía en el suelo, sintió algo caliente en la cara, como si le escupieran o le cayera saliva desde muy cerca. El líquido tenía un olor rancio, como de carne podrida. Decía que se le metía por la nariz y que sentía que lo tragaba sin querer, un sabor que se quedó con él por varios días. Intentó levantarse, buscó con las manos apoyo en la tierra, pero no podía. Su cuerpo no respondía. Era como si de la cintura para abajo estuviera entumido. Aún así gritaba. Aquella criatura lo tomó de las piernas y comenzó a arrastrarlo en el monte. Rodolfo le pedía al hombre que lo soltara. Gritaba con todas sus fuerzas, pero no pasaba nada. Nadie aparecía, nadie lo escuchaba. Aquel ser lo arrastró, lo jaló por el camino de tierra entre piedras y ramas. Le raspó la espalda con los troncos del suelo y lo fue metiendo poco a poco entre los árboles. Rodolfo decía que sentía cada espina clavándose en su piel, que el dolor era fuerte pero que el miedo era peor, porque no sabía dónde lo llevaba ni por qué. En todo momento veía solo la forma de la figura. No tenía rostro. Solo era alto, de hombros grandes, con brazos largos que lo sujetaban como si no pesara nada. Cada vez que intentaba moverse, sentía que su cuerpo se volvía más débil, como si algo invisible lo estuviera apagando. Lo único que no dejó de sentir fue el olor. Ese olor rancio, podrido y espeso. Rodolfo decía que pensó que ahí se iba a quedar, que ya no iba a salir. No entendía por qué, pero su cuerpo estaba entregado. Solo se arrastraba, forcejeaba un poco, pero sin fuerza. Nunca supo cuánto tiempo pasó así. Solo recordaba que todo era tierra, espinas, ramas quebrándose y ese líquido cayéndole en la cara. Hasta que de pronto todo se detuvo. Se encontraba en medio del monte sin nadie a su alrededor.
como si aquel sujeto solo hubiera sido un eco en la sierra. Todo cambió para mí el día que vi al hombre descalzo con mis propios ojos. Hasta ese momento solo conocía las historias, los murmullos, los relatos de otros. Yo creía en lo que contaban, pero no es lo mismo escucharlo que vivirlo. Había salido de la casa como en otras ocasiones. No tenía un rumbo fijo. A veces me gustaba dar la vuelta por el pueblo, ver si encontraba a alguien con quien platicar. En ese entonces no había otra forma de comunicarse. No existían los teléfonos ni nada por el estilo. Uno salía, se asomaba a las casas o pasaba por las calles a ver quién estaba afuera. Ese día el río había crecido. Había llovido fuerte durante la jornada y mucha gente se estaba acercando a verlo, como si fuera algo especial. No es que fuera raro que el río se saliera de su cauce, pero siempre llamaba la atención. Yo no había tenido oportunidad de ir, así que decidí subir al cerro para verlo desde arriba. Desde allá uno podía ver el camino del agua, el cambio en el color, y si se fijaba bien hasta se notaban los árboles que ya estaban medio cubiertos. Mahmoud no tuvo problema. El sendero estaba algo húmedo pero no lodoso. Mi caballo tenía buen paso y estaba acostumbrado. Subimos con calma. Me pareció extraño que no hubiera más gente en el camino, pero supuse que no se aventaban a subir al cerro después de una lluvia así. Cuando llegué a la cima me quedé un buen rato mirando. El agua se veía café y espesa, bajando con fuerza. El río ya se había salido de su curso y se metía por entre las huertas. Había plantas arrasadas y ramas flotando. Pensé que si seguía creciendo así, habría que evacuar las casas que estaban más cerca. Era mejor prevenir. Empecé a bajar despacio, dejando que Mahmoud llevara el ritmo. Pero a mitad del camino me empezó a entrar una incomodidad que no supe explicar. Era como si alguien viniera detrás de mí. Volteaba y no había nada, solo el camino húmedo, hojas mojadas pegadas al suelo y el sonido de las ramas chorreando agua. Pero mi caballo también estaba raro, y cada tanto giraba la cabeza como si algo lo inquietara. No fue hasta una curva ya casi por llegar al llano que lo vi. Había un hombre sentado sobre una piedra. Lo primero que noté fue que estaba encorvado con el rostro hacia abajo. Llevaba sombrero de palma y ropa blanca, pero tan sucia que parecía gris. Estaba quieto, ni siquiera se acomodaba. Yo pensé que era alguien del pueblo que también había salido a mirar el río, así que le hablé. Le dije que parecía que la creciente iba a empeorar por la noche, pero no me contestó. Fue ahí cuando bajé la mirada. Le vi los pies. Estaban llenos de heridas. No eran raspones viejos, eran recientes. Tenía la piel abierta, la carne viva, con tierra pegada como si hubiera caminado kilómetros descalzo sobre piedras y espinas. Al ver eso, sentí un dolor en los míos, como si algo me apretara desde adentro. Le pregunté si necesitaba algo. Otra vez silencio. Entonces lo recordé. Las historias, la ropa sucia, el sombrero, la postura y sobre todo los pies. Me dio un vuelco en el pecho. Lo que hasta entonces era solo un rumor estaba frente a mí. No me dijo nada, no se movió. Así que lo dejé. Pasé de largo y seguimos bajando. No apuré el paso, solo avancé unos metros más. Pocos metros más adelante me fue inevitable voltear, y al hacerlo lo vi. Aquel hombre se había puesto de pie. Era muy alto, más de lo normal. Caminaba hacia mí desde lo lejos. No corría ni gritaba, solo venía derecho con paso lento, pero firme. En ningún momento pensé que me estaba siguiendo. Después de aquella tarde en el cerro, algo cambió dentro de mí. No era miedo exactamente. Era una inquietud que no me dejaba tranquilo. No era como los sustos que uno se lleva por un ruido o por un mal sueño. Era más como una presencia constante. Al principio creí que tal vez me había sugestionado por lo que había visto, por las historias que escuchaba desde niño. Pero luego noté que no era solo yo.
Mamut también lo sentía. Mi caballo, que siempre había sido firme, fuerte y obediente, empezó a comportarse de forma distinta. En ciertos tramos soltaba un sonido extraño. No era relincho, no era bramido. Era como un suspiro largo y profundo, como si algo le pesara por dentro. Y siempre lo hacía cuando estábamos en silencio, rodeados de árboles, lejos del pueblo, como si algo invisible pasara cerca de nosotros. Me empecé a fijar. Me di cuenta que en algunos trayectos, sobre todo al atardecer, creía ver una figura entre los árboles. No siempre, pero sí en los mismos caminos. A veces era como una sombra que se movía entre las huertas, caminando despacio, en la misma dirección que yo. Otras veces estaba quieta, parada a lo lejos detrás de un tronco. Nunca se veía con claridad, pero era evidente que era alguien, siempre demasiado alto. Una tarde, mientras iba a entregar un encargo de carne que mi esposa había preparado, tomé el atajo de siempre. Era un camino más estrecho, pero me ahorraba tiempo. Estaba tranquilo, confiado, hasta que la sentí de nuevo. Esa incomodidad, esa sensación de estar acompañado. Giré la cabeza y al fondo, entre dos troncos gruesos, vi claramente una silueta asomada. Solo media figura, como si se estuviera escondiendo. Pero justo cuando giré la cabeza de nuevo para ver bien, ya no estaba. Esa fue la vez que sentí que ya no era coincidencia. Esa noche, cuando llegué a casa, le conté a mi esposa. No soy de andar contando todo lo que me pasa. A veces uno se guarda las cosas por orgullo o por no preocupar a la familia. Le dije que sentía que algo me seguía. Ella no se sorprendió tanto como yo pensaba. Me escuchó en silencio. Luego me dijo que eso que yo estaba viviendo no era nuevo. Cuando ella era niña, en su familia se hablaba de un tío que vivió algo parecido. Un hombre que trabajaba en las cosechas y que un día dijo que una mujer sin ojos lo empezó a seguir. Al principio la veía lejos, parada al final del campo, mirando en su dirección aunque no tuviera ojos. Y con los días la veía más cerca, hasta que una mañana la sintió a su lado mientras trabajaba. Se fue a su cuarto, abrió una cajita de madera y me trajo una imagen. Era de un santo, uno que según ella alejaba malas energías. Me pidió que la pusiera en mi morral cada vez que saliera, que no la dejara en casa, que esa imagen era de su abuela y de su madre después, que era mejor andar con protección. Así lo hice. Una noche fui a visitar a un compadre que vivía algo retirado del pueblo. Había construido su casa en lo que antes era una huerta. Él mismo había limpiado el terreno. No le gustaba vivir en el centro, prefería la calma, aunque eso también significaba estar más cerca del cerro, y en temporada de lluvias eso era una preocupación. Por eso fui, para ver cómo le estaba yendo. Sabía que a veces había deslaves de tierra, y aunque no eran comunes, con el suelo tan húmedo nunca se sabe. Platicamos largo rato. Me dijo que todo estaba en orden. El agua había bajado fuerte, pero no había causado daños. Me invitó a quedarme a cenar. Hicieron un poco de café y unas quesadillas que calentaron en el comal. Me quedé porque la compañía era buena y porque la noche estaba fresca. Cuando me levanté para irme, ya era tarde. No pasaba nadie por esos caminos a esas horas. Me ofrecieron una lámpara para que alumbrara el camino. Era de pilas, de esas que alumbran blanco. La eché al morral, monté a Mamut y comencé a regresar. No habían pasado ni 10 minutos cuando escuché el sonido. Era como un balido, un chivo. Al principio no le di importancia. En esa zona había pocos animales sueltos, y los chivos siempre han sido escandalosos. Lo raro fue que el sonido era constante, siempre a la misma distancia, como si no se moviera, pero tampoco se alejara. Iba cabalgando y el ruido seguía, pausado, pero igual de fuerte. Mamut ya empezaba a moverse extraño. Sus pasos se volvieron más lentos. Sentía cómo tensaba el lomo. Fue entonces cuando lo vi.
Justo enfrente de mí, parado a media vereda, había un chivo. Lo iluminé con la lámpara y sus ojos brillaron de inmediato. Estaba quieto. Los cuernos eran enormes, tan grandes que parecían desproporcionados para su cabeza, que además se veía pequeña, como si no pudiera sostener tanto peso. Aún así, el cuerpo era fuerte, grande, con patas anchas y pezuñas marcadas en la tierra húmeda. El animal no hacía ningún movimiento, solo me observaba. Le hice ruido. Golpeé con la bota el costado de Mamut y chasqué la lengua para que avanzara, pero el caballo se quedó quieto. No quería continuar. Respiraba con fuerza, soltando ese suspiro que aprendí a reconocer. Entonces lo sentí, en el pecho, como si algo me presionara por dentro. Me acomodé en la silla y traté de moverme hacia un lado del camino. No quería cruzarme de frente con el animal. Di la vuelta por una pequeña orilla donde el terreno era más angosto. Y mientras lo hacía, no podía dejar de sentir su mirada. No era normal. Era como si el animal supiera que lo estaba evitando, como si quisiera hacerme sentir su presencia. Y lo logró. Desvié la lámpara de nuevo hacia él. Seguía quieto, observándome. Pero esta vez noté algo más. Sus ojos no parpadeaban. Estaban muy abiertos, fijos, vacíos. No tenían ese brillo vivo de un animal alerta. Era otra cosa, como si fueran de vidrio. Y su boca también estaba abierta. No del todo, apenas un poco, pero lo suficiente para que se viera extraña. Como si estuviera a punto de hacer un ruido, pero se hubiera quedado congelado. El chivo no se movió ni un centímetro. Solo me siguió con los ojos hasta que el ángulo de la curva lo dejó atrás. No escuché pasos, no escuché balidos, solo el sonido de mi respiración y el galope corto de Mamut, que por fin decidió avanzar cuando ya habíamos pasado. Seguí andando por el camino. Apenas habían pasado unos segundos desde que dejé atrás al chivo, cuando sentí algo, como un peso repentino en los hombros, como si alguien me hubiera colocado un costal encima. Me detuve. Mi caballo también lo sintió. Se quedó quieto soltando un resoplido agudo, casi tembloroso. Tomé la lámpara con una mano y giré el cuerpo mientras apuntaba la luz hacia atrás. La primera vez, la lámpara alumbró directo al torso de alguien. No era un animal, era el torso de una figura parada a unos pasos de mí. Subí la lámpara de golpe, casi con torpeza, y ahí lo vi. Era un hombre, o al menos eso parecía. Pero tenía cuernos, grandes, negros, que se curvaban hacia atrás. Sus ojos eran completamente negros, pero al mismo tiempo brillaban, como si tuvieran dentro el reflejo de la luz de la lámpara. No tenían pupilas ni iris, solo ese brillo oscuro que parecía observar desde otro lugar. Su rostro era alargado y aunque parecía humano, había una cosa torcida, descompuesta, algo que no encajaba. Del susto se me cayó la lámpara. Escuché cómo golpeó contra el suelo húmedo y se apagó. Mamut se volvió loco. Empezó a relinchar con fuerza y a moverse de un lado a otro. Sentí que me iba a tirar. Me agarré con las piernas como pude, con fuerza, como si eso fuera lo único que podía hacer. Le metí las espuelas y le grité con fuerza para que corriera. Y sí corrió. Mamut empezó a avanzar con todo lo que tenía, casi volando entre los charcos. Pero atrás de nosotros escuchaba el ruido. Algo que se deslizaba entre la tierra y entre los árboles. Algo rápido. Y lo peor era que también se escuchaba el balido del chivo. Pero ya no era igual. Ahora era más grueso. Sonaba como un grito. Como si una persona gritara desde una garganta rota, intentando imitar a un animal. Sentí un escalofrío por todo el cuerpo. Empecé a rezar. No me acordaba de todas las oraciones, pero lo que salía de mi boca lo decía con fe. Tenía miedo, un temor que me revolvía el estómago. Escuchaba cómo esa cosa se acercaba, más rápido que el galope de mi caballo.
Mamut estaba nervioso, ya no era el mismo. Corría pero se notaba descontrolado. Yo tenía miedo de que me tirara. Sentí unas manos largas que me agarraron por la espalda. Fue como si algo me envolviera por completo y me arrastrara con toda la fuerza. No caí directo al suelo. Fue como si me jalaran hacia arriba y luego hacia los lados. Mis piernas me golpeaban contra el suelo y las ramas me arañaban la piel. Intenté incorporarme, grité, pataleé, pero esa cosa no paraba. Me metió entre los árboles. Todo era ramas, tierra húmeda, troncos y ese olor. Un olor como a ramas quemadas, a pelo chamuscado. Se me metió por la nariz y me hizo toser. Empecé a gritar, una y otra vez. Pedí ayuda, aunque sabía que nadie iba a escucharme. Me retorcía, me movía con todo lo que tenía, y de reojo alcanzaba a ver los cuernos, rozando las hojas de los árboles, mientras esa cosa me arrastraba como si no pesara nada, mientras soltaba un ruido raro. Una mezcla de risa y gruñido, como si disfrutara lo que estaba haciendo. Fue entonces que sin pensarlo junté las manos e intenté apretar con toda la fuerza los brazos de aquella cosa. Y cuando encontré una de sus muñecas, presioné. Hundí los dedos con tanta fuerza que se metieron debajo de la piel. No sé si era carne o cuero, pero sentí cómo se abría. Fue entonces que esa cosa soltó un chillido agudo y me soltó. Caí al suelo. Las piernas me dolían tanto que no podía moverlas bien, pero no me detuve. La adrenalina no me dejó quedarme quieto. Empecé a arrastrarme como pude, sin saber hacia dónde. Todo estaba en sombras, todo húmedo. No reconocía el terreno. Y de pronto lo vi, el río, todavía crecido por las lluvias, el agua marrón corriendo con fuerza. No lo pensé, me lancé. Prefería que la corriente me arrastrara que esa cosa me volviera a tocar. Solo me arrepentí cuando sentí cómo el agua me golpeó contra las piedras, y ahí se apagó todo. Lo siguiente que supe fue que desperté en un hospital. La luz me lastimaba los ojos, y por un momento no entendía nada. Sentía el cuerpo pesado, como si no fuera mío. Me costaba respirar, y aunque tenía muchas preguntas, no podía hablar. Fue después que mi esposa me explicó todo. Estábamos en la Ciudad de México. Había estado en coma casi 3 meses. Me encontraron tirado entre un montón de ramas de un árbol caído en el río. Unos pescadores que bajaban por el cauce me vieron desde lejos. Pensaron que estaba sin vida. El agua me había arrastrado varios kilómetros desde donde todo había pasado. Aún no entiendo cómo sobreviví. Mi mujer lloraba casi todos los días. Me decía que no creía que me fuera a salvar. Primero me llevaron con un doctor del municipio, pero no pudo hacer mucho. Me movieron a la ciudad en ambulancia y allá me internaron. Estaba muy lastimado. Tenía cortes en todo el cuerpo, los pulmones llenos de agua y una pierna casi destrozada. Me conectaron a todo tipo de aparatos y por semanas nadie sabía si iba a despertar. Los primeros días después de abrir los ojos tenía la mente en blanco. No recordaba nada. No sabía qué había pasado ni qué hacía ahí. Pero poco a poco, con el paso de los días, los recuerdos fueron regresando. Imágenes sueltas, el camino mojado, los cuernos, la risa del chivo, la forma en que ese ser me arrastró entre las huertas. Me venían de pronto, sin avisar, y me dejaban helado. Cuando por fin pude hablar, le conté a mi esposa lo que recordaba. Le dije que algo me había atacado esa noche y que ese ser me había estado siguiendo desde antes. No se lo conté todo de golpe, pero lo suficiente para que entendiera. Lo que más me sorprendió fue que me creyó. Dijo que no tenía lógica que yo hubiera salido de casa de mi compadre y me hubieran encontrado mucho más abajo, atrapado en ramas en medio del río. No tenía sentido que hubiera caminado tanto, menos en ese estado. Ella decía que algo me había llevado hasta allá.
Mi cuerpo estaba hecho pedazos. Con trabajo podía comer. Me daban todo en cucharadas chicas porque me temblaban los brazos. Tenía el torso lleno de moretones, cortes en las piernas y una herida profunda en la espalda baja. Pero al menos estaba vivo, y eso ya era algo que parecía imposible. Estuve 2 semanas más en ese hospital. Luego me trasladaron a la clínica del municipio. Estuve unos días ahí y finalmente me llevaron al pueblo, a mi casa. Fue lento todo el proceso, pero al menos ya estaba cerca de los míos. Mi esposa me cuidó todo el tiempo, igual que mi mamá. Y mi hijo, que en ese entonces era todavía chiquito, no se despegaba de mi lado. Me tocaba la mano como si con eso me protegiera. Lo más duro de ese tiempo fueron las noches. Tenía pesadillas muy fuertes. Me despertaba empapado en sudor y gritando. Siempre era lo mismo. Ese ser con cuernos, ese que hacía el ruido del chivo. Lo veía parado junto a la cama o saliendo de entre los árboles. Lo veía arrastrándome otra vez, y lo peor era que cada noche parecía más real. Yo creo que era el mismo hombre descalzo del que se hablaba en el pueblo. Ese ser me había estado siguiendo, lo había sentido por semanas. Me observaba desde lejos, pero nunca entendí qué quería, ni por qué a mí. Lo que sí me dolió más que todo fue que nunca volvieron a encontrar a mi caballo, mi compañero de tantos años, mi amigo fiel. Buscaron por los alrededores, preguntaron a otros rancheros, recorrieron parte del cerro, pero no hubo ni rastro. Nada, como si se lo hubiera tragado la tierra. Y aunque nadie lo dice en voz alta, yo siento que esa cosa se lo llevó, que esa criatura no solo vino por mí, sino también por él. Después de todo lo que pasó, el pueblo cambió, al menos por un tiempo. La gente andaba alterada, no se hablaba de otra cosa. Algunos eran escépticos, pero muchos sí me creyeron. No era que yo anduviera diciendo mentiras. Nunca fui de inventar historias ni de exagerar lo que me pasaba. Y lo que viví esa noche no se lo deseo a nadie. Según mi esposa, que era la que podía salir más en esos días, varios vecinos comenzaron a tomar precauciones. Ponían cruces de palma en las puertas o colgaban pequeñas cruces de madera en la entrada de sus terrenos. La mayoría lo hacía en silencio, sin mucho alboroto, pero se notaba el temor. Todos conocían las historias del hombre descalzo, y todos sabían que lo que yo había visto coincidía con lo que otros ya habían dicho antes. La altura, los ojos, el silencio, los pies heridos, y ahora los cuernos. Mi mujer bendecía la casa cada semana. Ella misma esparcía agua bendita por las esquinas. Decía que no iba a permitir que algo malo se nos metiera. En las noches nos poníamos a rezar juntos. Al principio para calmarme a mí, que todavía despertaba agitado y con el cuerpo dolorido. Pero también lo hacíamos por miedo, porque teníamos un niño pequeño, y aunque nunca lo dijimos en voz alta, teníamos miedo de que ese ser regresara por él. Yo apenas sí podía caminar, pero incluso así me daba miedo salir solo. No podía explicar por qué, pero cada vez que daba pasos fuera del patio, sentía que algo me observaba. Pasaron los meses. La herida en la pierna tardó mucho en cerrar. Pero lo que más me dolía, lo que todavía me duele, es no haber vuelto a ver a Mamut. Al principio tenía la esperanza de que alguien lo hubiera encontrado, que quizás se había soltado y había bajado por otro lado, que algún campesino lo había recogido y que tarde o temprano lo devolverían. Pero no fue así. Me junté con varios conocidos, hombres buenos, de confianza. Salimos a buscarlo. Revisamos caminos, veredas, cercas, parcelas. Nadie lo había visto, nadie lo había oído. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Cuando ya no pude más, cuando supe que no iba a volver, le puse una cruz de madera, sencilla, en una parte de mi terreno donde a veces lo amarraba para que pastara tranquilo. Ahí le dije unas palabras,
Le agradecí por todo, porque fue mi compañero por años. Fue gracias a Mahmoud que logré avanzar lo suficiente. Me costaba salir, me costaba confiar en la noche. Incluso con luz, sentía que esa criatura con cuernos de chivo iba a salir de entre los árboles, que me estaba esperando. Con el tiempo supe que las apariciones de aquel ser no se detuvieron, que incluso después de lo que me pasó, siguió apareciéndose en el pueblo y también en los ranchos más apartados, allá en la sierra. Lo supe mucho después, cuando ya estaba más fuerte y empezaba a salir con más confianza. Mi esposa me lo ocultó por un buen tiempo. No quería preocuparme. Decía que bastante había vivido yo como para seguir cargando con más miedo. Fue en una tarde tranquila, mientras arreglábamos unas herramientas en el patio, cuando me lo confesó. Me dijo que un ranchero conocido de su familia había visto a un hombre descalzo caminar por sus tierras. No una vez, sino varias. Al principio pensó que era un ladrón o algún vecino malintencionado. Lo vio desde lejos, en la parte baja de la loma, caminando despacio entre las plantas. Le lanzó a los perros, pero los animales no quisieron acercarse. Se quedaron a su lado, gimiendo como si algo invisible los detuviera. Decía que siempre lo veía a la distancia, nunca lo tenía cerca, solo caminando a la misma hora en las últimas luces del día, como si no tuviera prisa, como si solo quisiera dejarse ver. Su esposa también lo vio. Una tarde en que estaba lavando ropa en el lavadero, lo notó parado a unos metros, vestido de blanco y con la ropa sucia, el rostro agachado y los pies al descubierto. Ella no gritó ni se movió, solo lo miró hasta que se fue. Fue por esa temporada que también se les perdieron como 5 gallinas. Desaparecían de un día para otro, sin rastro ni ruido. Y no fue solo esa familia. Una mujer del pueblo que vivía al otro lado del río decía que cuando venía de lavar una tarde, fue seguida por un hombre muy alto, que al principio pensó que era un conocido, así que no corrió. Pero cuando empezó a escuchar las pisadas cerca, se puso nerviosa. Lo raro fue que cada vez que volteaba lo veía más lejos, como si estuviera lejos, pero se sintiera cerca. Lo más aterrador fueron sus pies. Los llevaba sin nada y se veían rojos, como desgarrados, como si hubiera caminado sobre brasas o espinas. La siguió por buen rato, y aunque ella intentó disimular, cada paso que daba sentía que lo tenía encima. Fue justo antes de entrar al pueblo que el hombre desapareció, así, sin ruido, como si se hubiera deshecho entre el aire húmedo de la tarde. Con los años, me enteré de muchos otros testimonios, gente que vivió cosas parecidas. Algunos fueron solo avistamientos, otros aseguran que fueron atacados, pero nunca me lo dijeron en su momento, por respeto tal vez, o por compasión. Sabían por lo que yo había pasado y no querían que reviviera todo eso. Nunca nadie supo con certeza qué es esa cosa. Algunos dicen que es un brujo que se esconde en los cerros, otros que es un nahual atrapado entre 2 mundos. También escuché teorías más extrañas, como que se trata de un animal mutado por algo que cayó del cielo. Y los más creyentes dicen que es un ser oscuro, de bajo astral, una energía vieja que se alimenta del miedo. Pero lo único en lo que todos coinciden, lo único que todos recuerdan cuando lo describen, son sus pies, descalzos y llenos de heridas. Eso nunca cambia, no importa quién lo vea ni dónde. Ese ser camina con los pies sin nada, como si el dolor no le afectara, como si la tierra fuera suya. Hasta el día de hoy nadie ha podido explicarlo, pero los que lo hemos visto no lo olvidamos jamás. Mi hermosa comunidad, estoy muy contento de tenerlos una vez más conmigo. Me gusta mucho que me permitan entrar en su rutina, hacernos compañía por un rato. No duden en suscribirse al canal, pronto habrá muchas más sorpresas.
Y si pueden dejarme su comentario, estaría muy bien. Me encanta leerlos y poder saludarnos. Tengo una pregunta. ¿Cuál es el lugar en donde te daría más miedo dormir? Espero sus comentarios. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.